¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que ustedes vayan a escuchar este programa. La verdad es que siempre es un gusto compartir con ustedes algunas investigaciones, algunos datos que hemos traído. Y bueno, la idea es precisamente esa, compartir ese resultado que nos lleve a la reflexión, pero sobre todo que le invite a buscar por su propia cuenta nuevas fuentes, nuevas investigaciones, o por lo menos que se informe un poco en lo general para una buena charla de café o una buena charla de bar. Bien, vamos a continuar con esto. El tema de hoy es el cerebro y la música, y bajo los siguientes tópicos: todas las sociedades humanas tienen música. También el segundo tópico sería: las habilidades musicales se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. Y eso aunado en el tercer tópico, que habla sobre el origen de la música, es un misterio. Este tema es de un documento de Francisco de la Haye y Sergio de Regules. Es un trabajo escolar, pero que está muy bien desarrollado y que está, revisado por el maestro Juan Pablo Ibáñez, que espero que para quien esté escuchando y le guste este programa. Bueno, vamos a pasar precisamente al documento. Perdón. Dice: los instrumentos musicales más antiguos, que según este documento menciona, son los que se encontraron en unas cuevas en Francia y Alemania. En Francia, más propiamente en las cuevas de Itzuritz y Heiserskloster. A ver, voy a tratar de pronunciar. Heiserskloster en Alemania. Bueno, para mí es impronunciable. Son flautas hechas de hueso de ave que datan de más o menos aproximadamente unos 32.000 años de antigüedad, según la datación de Carbona 14. Se cree que estos instrumentos se utilizaban en la cotidianidad de la vida en la cueva, de la vida en la prehistoria. Bueno, la segunda parte dice: una expresión de identidad más común es la música que escuchamos. Es decir, la música nos da como una referencia hacia afuera de quiénes somos, pero también nos agrupa. Dice: si te pareces a nosotros o si te pareces a alguien, seguro es que tendrás que ver o tendrás que, reconocer que una de las pertenencias más personales que tienes es precisamente tu colección de música. Entonces la colección de música para ti es algo valioso. Dice: la música nos gusta por diferentes razones, sobre todo porque nos inspira emociones. Charles Darwin lo expresa así por primera vez en 1871 en su tratado sobre el origen de los humanos. Dice: hay que clasificar la música entre las facultades más misteriosas que el hombre está dotado. Es decir, no hay idea por qué la música o por qué el ser humano entiende la música. Dice: el padre de la evolución, Charles Darwin, se refiere más bien a que no es de ninguna manera evidente que las facultades musicales nos confieran a los humanos ciertas ventajas en el juego de la supervivencia, según la teoría de la evolución. Dice: ¿por qué? Dice: porque no nos sirve para defendernos de las fieras, no nos sirve para cazar, no sirve para calentar nuestro hogar, o no nos ayuda a obtener agua ni cuidar nuestros cultivos. Finalmente, desde el punto de vista evolutivo, el origen de la música, pues propiamente es un misterio. Y luego continúa el documento: todas las sociedades humanas conocidas hasta hoy tienen música, y las habilidades musicales se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. De aquí se puede concluir que la música es innata. Nacemos dotados, salvo honrosas excepciones, nacemos dotados para apreciarla sin que nadie nos enseñe.
Dicho de otro modo, si la evolución nos ha dotado de cerebros musicales, debe ser porque la música confirió a nuestros antepasados alguna ventaja en el entorno que vivían. ¿Cuál es esa ventaja? Todavía no la descubrimos. Dice, hay quien alega que la música servía para mantener unido al grupo, es decir, generar cohesión grupal. Charles Darwin, por su parte, pensaba que la música en los humanos surgió como una herramienta para el cortejo. Bueno, entonces dice, ¿por qué la música no solamente se dedica a lo sexual, sino tiene muchas más aplicaciones en la vida del hombre? Entonces queda todavía el misterio. Bueno, dice el psicólogo experimental Steven Pinker del Departamento de Psicología de Harvard tiene una opinión iconoclasta. La música es una especie de efecto secundario de otras habilidades y necesidades del organismo humano. Bueno, entonces esta es una teoría pinkeriana en donde la música es el resultado del desarrollo propio del cerebro y bueno, que es como un segundo efecto, como que la música no era el primer lugar, no estaba como primer fin en la evolución, pero con el desarrollo que tuvimos, pues lo ganamos. Dice, la música según Pinker es igual, sus sonidos repetitivos, ordenados y predecibles nos hacen cosquillas en los centros de placer, que sirven para indicarnos que hemos encontrado un ambiente ordenado y predecible o un ambiente seguro. Pinker también señala que la música puede ser innata, sin ser adaptativa, y tiene mucha relación, como decía hace ratito, con los centros del placer. La hipótesis de la cohesión social y las otras en este tenor, que la música tranquiliza o que favorece el vínculo entre la madre y la cría, en el fondo, la verdad, rebatiendo esta teoría pinkeriana, no dice nada acerca del origen de la música. Solamente dicen para qué se usa, o para qué nos sirve, o qué logras cuando utilizas música, pero no menciona cuándo, o dónde, o por qué, o para quién nació el concepto de entender la música en el aspecto evolutivo. La percepción, la percepción del sonido, en general, es una colaboración entre el órgano que capta el estímulo y el cerebro que lo interpreta, es decir, el oído que lo escucha y el estímulo del cerebro que lo interpreta. Entonces, órgano y cerebro. Órgano, cerebro. El sonido está lleno de información útil acerca del entorno y acerca del prójimo, acerca de la persona que está cerca de nosotros y acerca del entorno que tenemos a un costado. Dice, el oído es un analizador de ondas sonoras. Cuando se produce un sonido, entra en el canal auditivo, que tiende a amplificar las frecuencias altas, los sonidos agudos. El tímpano vibra y esas vibraciones se comunican a la cóclea, órgano en forma de tubo enrollado, donde se alojan las células ciliares. Estas células son como una especie de varillas muy delgadas de muchos tamaños. Bueno, de distintos tamaños. Las más cortas resuenan con los componentes agudos del sonido. Es decir, los sonidos dentro de la cóclea tienen unas varillitas y esas varillitas vibran de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la frecuencia, es más correcto decir, de acuerdo a la frecuencia del sonido. Las más largas responden a las notas más graves, que son frecuencias mucho más bajas. La cóclea, con ayuda de las células ciliares y las membranas basilar, separan el sonido en señales distintas para cada intervalo de frecuencias. Estas señales se transmiten a un haz de fibras nerviosas conocidas como nervio auditivo, que las lleva al cerebro como si viajaran por cables separados. La primera parada en el cerebro, ya después del oído, es al tálamo, ¿sí? Y esta identifica la frecuencia y la identidad. Entonces, el tálamo identifica la frecuencia y la intensidad, o sea, la nota, la altura de la nota y el volumen. Su intensidad habla de volumen y la frecuencia habla de la nota, si es un do, si es un re, si es un mi, si es un fa, si es arriba, agudo, si es abajo o grave. Dice, digamos, el tono que se escucha. Dice, la corteza secundaria
que analiza la información acerca de la armonía, o sea, la corteza secundaria nos permite analizar la relación entre tonos que tiene el cerebro. Dice aquí, la relación de las notas que suenan al mismo tiempo. Perdón, la melodía, la relación de las notas en su sucesión temporal, y el ritmo, el patrón de notas acentuadas y notas débiles. Cuando se integra todo el cerebro ya se integra se dedica a integrar toda esta información. De eso se encarga la corteza terciaria, y de ahí la señal pasa a otros departamentos cerebrales, como ya se ve. Bueno, pues vamos a continuar con este tema, que es la verdad muy rico, muy interesante para las personas que les gusta la música. Aunque nosotros lo hacemos a lo mejor de manera muy cotidiana, es muy complejo el proceso de la música, y sobre todo sigue siendo un misterio para qué tenemos la música en el mundo. Pero una cosa sí sabemos, que la vida sin música sería un error. Continuamos, esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos.